Hola Ele, buenas tardes. Es viernes, toca hablar de derecho. Volvemos a los vídeos socorridos en el coche entre juicio y juicio. Pero bueno, he encontrado un momento, hay una oyente o un oyente, porque no lo sé, de la Toba Radio, que ha mandado un mensaje y que me ha pedido que le explique qué tiene que hacer en una situación que está viviendo, por desgracia, cada vez más habitual y que tantos quebraderos de cabeza le traen no solamente a los propietarios, sino también a los juristas, por supuesto, y a los políticos que no saben muy bien cómo regular estas cuestiones que ya os digo que suponen pues muchísimos problemas judiciales y sociales. Bueno, esta persona lo que me pregunta o lo que me plantea es que tiene un piso alquilado y que hay una familia, entiendo que es una familia, que parece ser que es una familia vulnerable y que amparada en esa vulnerabilidad ha dejado de hacer frente a las rentas mensuales que le tiene que abonar a esa persona. Entiendo que también habrá impago de luz, de agua y de otras cuestiones, pero el problema es que esta persona quiere desahuciar a esta familia porque necesita el piso o porque no lo necesita, simplemente porque esta familia no le está pagando el alquiler y él sí que está costeando la hipoteca del bien y sin embargo no se marcha ni paga. Y además parece ser que Servicios Sociales está prestando algún tipo de ayuda, por lo tanto sí que podría disponer de una cantidad para pagar el alquiler. Bueno, pues esta persona, que está sucediendo muchísimo, se encuentra en una situación pues muy complicada y no sabe qué tiene que hacer. Ahora iremos a la solución pasa por ir a los juzgados, no hay otra, o sea, olvidaros de cambiar cerraduras, de cortar luz, de cortar agua, de amenazar. ¿Por qué? Porque estaríais incurriendo en una actividad delictiva de coacciones, de amenazas para que esa persona se vaya. Claro, nos rebota a nosotros la pelota y nos convertimos nosotros en los malos de la película. Bien, y además hay muchos inquilinos que utilizan esa estrategia para alargar su estancia en los pisos. Lo primero, quiero dejar claro tres conceptos distintos porque muchas veces se confunden y sí que es importante que los tengamos en cuenta para saber de qué estamos hablando, porque muchas veces se confunden, se mezclan y nos da lugar pues, a una serie de problemas que no sabemos muy bien cómo atajar. Mira, por una parte tenemos los inquilinos, ¿vale?, que no pagan. Y luego tenemos los ocupas. Y luego están los inquiocupas, que es un término acuñado popularmente que se refiere a aquellos inquilinos que no pagan y no se van, o sea, aquellos inquilinos que están ocupando. La diferencia entre inquilinos y ocupas radica en el contrato. Los inquilinos tienen un contrato por los que nosotros hemos propiciado o hemos dejado que esa persona utilice la vivienda a cambio de un precio. Los contratos pueden ser verbales o por escrito. Frente a los ocupas, que son aquellas personas que han ocupado nuestra vivienda sin nuestro consentimiento, es decir, no hay ningún contrato, lo han hecho a las bravas. Claro, el tema es que hay muchos ocupas que empiezan siendo inquilinos, ¿vale? Utilizan la táctica de pagar la primera mensualidad y luego ya no volver a pagarla. Bien, en este caso, como os decía, tenemos que acabar en un procedimiento de desahucio. Si son ocupas, será un desahucio exprés. Nosotros tendremos que demostrar que esa propiedad es nuestra y que nosotros tenemos un título que acredita que eso es nuestro, ya sea pues, un contrato, ya sea una nota simple, una escritura, que acreditamos que eso es nuestro, frente a los ocupas que no tienen nada. Pero claro, hay ocupas que se inventan esos contratos. Y bueno, eso sería otro procedimiento. Vamos a centrarnos en este específico de esta persona y luego, si queréis, en otros capítulos o en otros programas hablamos de otras cuestiones. Bueno, pues este inquilino que sí que tiene un contrato pero ha dejado de pagar. ¿Cuándo se considera impago? Basta con una mensualidad. ¿Y cuándo se considera que no ha pagado esa mensualidad? Bueno, pues si tenemos el pago del 1 al 5, el día 6 ya está incurriendo en impago de la renta. En ese caso ya podríamos plantear una demanda de impago de rentas, ¿vale? El impago de rentas será la que nos debe ese momento más todas las que se produzcan durante el procedimiento, y además podemos añadir la acción de que esa persona se vaya, el desahucio, el desalojo, el lanzamiento. Lo podemos hacer en una única demanda. Demandaremos el precio
la renta que nos debe, más que se produzca el lanzamiento de esa familia, de esa persona. Ahí es donde empiezan los problemas, ¿vale? Esto que no se va. El problema que nos encontramos, que esa persona se declare vulnerable, es decir, que esté en una situación de vulnerabilidad y que no pueda irse a otro lugar a vivir porque menoscabería su integridad o su situación personal. Y además, si hay niños, ancianos, pues la cosa se complica. Y muchas veces me decís, pero es que la complicación la tengo yo, que soy el propietario del bien y que tampoco lo puedo usar y que me estoy desangrando, estoy pagando la hipoteca, los recibos de luz, del agua. Y bueno, vuelvo a lo mismo, no caigáis en la tentación de cortar luz, agua, cambiar la cerradura y todas esas cosas. Entonces nos vamos a un procedimiento en el juzgado que se puede alargar entre 6 o 12 meses o más, con lo cual tenemos un serio problema, pero es que no existe otra opción legal que hacerlo así. Y el problema viene cuando hay que producirse el lanzamiento, es decir, cuando va a la comisión judicial a cambiar la cerradura con el cerrajero y esta persona resulta que es vulnerable, tiene hijos, pues no se va a marchar. Hubo una moratoria hasta ahora ya está en 2025, en el que la persona que se declare en vulnerabilidad se suspende el lanzamiento. ¿Quién es una persona que está en situación de vulnerabilidad? Bueno, pues aquella que recibe algún tipo de ayuda de servicio social o tiene una documentación que acredita que su situación es cuanto menos penosa. En ese caso, lo que hay que hacer es, se presentan esos papeles delante del juez, se le da traslado a este caso al propietario del bien que ha presentado la demanda para que acredite si eso es cierto o no, pero también nos podemos encontrar que esa persona está también en situación de vulnerabilidad, con lo cual pues bueno, habrá que ponderar quién es más vulnerable y si se suspende o no se suspende el procedimiento de desahucio. Eso lo decreta un juez y por tanto estaríamos en la situación de, si no se decreta el desahucio, que se paraliza el desahucio, pues tendremos que esperar unos meses a que Servicios Sociales plantee un informe o algunas medidas alternativas y si no se producirá el lanzamiento. Bueno, sabéis que hace unos días se ha votado ya el decreto ómnibus en el que aparece una cuestión específica para el tema de los desahucios. A priori parece buena, pero sí que es cierto que está bastante limitada y acotada y es una especie de aval que va a plantear el Estado para aquellas personas que quieran alquilar sus bienes, pero resulta que el inquilino al que se lo han alquilado pues es menor de 35 años y está en situación de vulnerabilidad. En ese caso, el Estado va a avalar la operación y en el supuesto impago le pagará al propietario. Bueno, entendemos que se le ha dado la vuelta a la tortilla, ya no se ayuda con todos mis respetos, al inquilino que no paga, sino al propietario que está sufriendo esa situación y que la tendría que asumir si así lo quiere el Estado, y parece ser que por ahí van los tiros. Pues bueno, desde el Colegio de Abogados siempre hemos planteado que estas cuestiones sean lo más rápidas posible para evitar pues también situaciones muy complicadas y que convierten a muy vulnerables a los propietarios. Estamos hablando todo el tiempo de propietarios normales. Los grandes tenedores, es decir, los bancos o personas que tienen muchas propiedades, pues tienen que acreditar otra serie de cosas. Hay un documento específico que ahora se presenta en el registro de la propiedad, que es la situación de gran tenedor o de no ser gran tenedor para la aplicación de unas normas y otras. Y luego va a ser también distinto si estamos hablando de un inquilino de su vivienda habitual o no. A grandes rasgos, que sé que son muchos datos, puntualizamos si queréis en otro programa. Creo que se ha contestado y la contestación no es otra que acudir a un procedimiento judicial y bueno, iniciar el procedimiento, porque no iniciarlo consumimos también un montón de tiempo para tener que acabar después en un procedimiento judicial. Muchas veces la suerte no se consigue que se pague el alquiler, pero pues al menos sí que se consigue en muchas ocasiones que se produzca el desalojo de la vivienda y la ocupación ya por parte del legítimo poseedor, que en este caso sería el propietario. Bueno, pues dicho esto, creo que me ha quedado un capítulo un poquito largo. Nos escuchamos el próximo viernes.